Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones, leyendo en el día de hoy el devocional titulado El dominio y la caída de Sansón en Jueces, capítulo 14, 15 y 16. Vamos a seguir mirar estas citas en el día de hoy mientras vemos el desarrollo de la vida de Sansón. Señor, eres bueno y maravilloso. Te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque verdaderamente podemos aprender de la vida de otros y tomar decisiones, Padre, que te honren y que no nos lleven por el camino incorrecto. Danos sabiduría y entendimiento para que así podamos aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí que, hermano, habíamos hablado, ¿verdad?, de que personas con errores, personas con dificultades que habían hasta cometido pecados, son parte de la galería de la fama. Y a pesar de sus faltas, ellos, como muchos otros hombres y mujeres de la Biblia, vivieron por fe, confiando en las promesas de Dios. Y aunque no eran perfectos, fueron perfeccionados día a día para llegar a ser un vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, como dice segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 21. Y Dios los usó grandemente para su gloria. Una experiencia de fracaso en nuestras vidas, ¿verdad? Como en la de la vida de Sansón o de David o de Jacob, no nos descalifica, hermanos, de que tengamos la habilidad de ser usados en los caminos del Señor. En un lado, ¿verdad?, de la situación podemos ver la dificultad, en el otro lado podemos ver cómo Dios nos ayudó a sobrepasarla. Así que aprendemos de nuestras situaciones y de los retos que pasan en nuestras vidas. Podemos ver que Sansón es el juez sin igual. A diferencia de los otros jueces, Sansón no dirigió un ejército, sino que realizó sus proezas solos, solamente él. Su carrera de subidas y bajadas es comparable a las condiciones de la nación en un tiempo cuando no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía y prácticamente es lo que vemos así mismo en la vida de Sansón. Entonces, podemos ver aquí que por muchas razones los padres de Sansón se opusieron a su casamiento con la Filistea. Número uno, la razón más importante que podríamos decir es que iba en contra de la ley de Dios, como dice Éxodo 34, 15 al 17 y también Deuteronomio 7 del 1 al 4. Y acá podemos ver también que del capítulo 13, el 5 al 7, encontramos un ejemplo duro de lo que pasó cuando los israelitas se casaron con los paganos. También los filisteos eran los más grandes enemigos de Israel. Casarse con una odiada filistea sería una desgracia para la familia de Sansón. Pero el padre de Sansón cedió ante la demanda de su hijo y permitió el casamiento. Aun cuando tenía el derecho, hermano, de negarlo, Manuel no tenía que aceptar ese matrimonio. Y uno puede decir, ¿pero y qué significa eso? Tenemos que entender que en aquellos tiempos, hermano, eran las cosas diferentes, ¿verdad? Había un respeto y un orden cultural, espiritual, también muy diferente al del día de hoy en muchos aspectos. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Cuando dice esa frase se refiere a la extraordinaria fuerza física que el espíritu del Señor le dio. Al parecer a Sansón lo afectó en el incremento de su fuerza física. Cuando habla de si no haráseis con mi novilla, significa que si no hubieran manipulado a mi esposa, si no hubieran amenazado a su esposa, no habrían sabido la respuesta de su enigma, les responde Sansón. Sansón empleó impulsivamente y con propósitos egoístas el don especial que Dios le dio. Hoy día también, hermanos, hay personas que han sido capacitadas, ¿verdad? En base a las habilidades y capacidades que Dios le ha dado, como dice Primera de Corintios 12:1. El apóstol afirma que estos dones se deben de utilizar para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 12. Y podemos emplearlos con propósitos egoístas, como vamos a decir, robar fuerza a la iglesia, a la comunidad de creyentes. Pero cuando utilicemos los dones, hermanos, que Dios nos ha dado, vamos a asegurarnos de ayudar a otros y no de ayudarnos a nosotros mismos. Podemos ver acá también que la respuesta de Sansón, ¿verdad? Nos relata la historia en el capítulo 15 cuando dice, yo les he hecho como ellos me hicieron. La venganza, hermanos, es un monstruo incontrolable. Cada acto vengativo trae otro acto vengativo y se hace un ciclo vicioso. Y la fuerza de Jehová vino sobre Sansón, pero en ese momento la arrogancia solo vio su propia fuerza. Con la quijada de un asno dice, maté a 1000 hombres.
dijo y luego pidió a Dios que lo refrescara por sus hazañas. La arrogancia, hermanos, logra que nos atribuyamos la gloria por las cosas que hicimos exclusivamente, hermanos, no nosotros mismos con nuestra fortaleza, con nuestra fuerza, sino a través de Cristo. Sansón estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Después de una gran victoria personal, su actitud pronto decayó hasta la autocompasión. Cuando dice, moriré yo ahora de sed, ¿verdad? Qué tristeza cuando tomamos ese tipo de actitud. Y desde el punto de vista emocional somos más vulnerables después de un gran esfuerzo o cuando nos enfrentamos a necesidades físicas reales. Y a las grandes hazañas siempre le sigue una severa depresión. Así que no se sorprende, hermanos, si usted se siente consumado, como consumido después de una victoria personal. Durante estos momentos de vulnerabilidad, evada la tentación de pensar que Dios le debe algo por sus esfuerzos. ¿Fue su fuerza la que le dio la victoria? Bueno, es una pregunta para reflexionar. Debemos de concentrarnos en mantener actitudes, acciones y palabras enfocadas en Dios y no en nosotros mismos. Podemos ver aquí que al parecer a Sansón le propusieron la judicadura de Israel después de esta victoria sobre los filisteos. Y a los filisteos, hermanos, no les gobernaba solamente un líder, sino que tenían 5 líderes diferentes. Cada uno de ellos gobernaba desde una ciudad diferente: Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat o Gaza. Y cada una de estas ciudades era un centro de comercio e intercambio. Y dado el carácter de Dalila, no sorprende que traicionara a Sansón cuando estos hombres ricos y poderosos le hicieron una visita personal. Sansón A Sansón lo traicionaron porque, hermanos, porque él quería creer en las mentiras de Dalila. Quería creer en un ser humano en vez de confiar y depender en Dios. Cosas que nosotros a veces podemos hacer. Aunque podía estrangular a un león, no pudo controlar su abrasadora lujuria. Y al ver a Dalila como lo que era en verdad, ¿cómo puede evitar que su deseo de amor y de placer sexual lo engañen? Una pregunta que muchas veces lleva la respuesta a la gente a la perdición. Antes de que llegue la pasión, hermanos, debe de decidir a qué clase de persona amará. Determine el carácter, la fe de esa persona en Dios, que sea tan deseable como su apariencia física, ya que la mayor parte del tiempo se pasará con su cónyuge, no va a estar teniendo relaciones sexuales, hermanos. La personalidad del mismo, su temperamento y el compromiso para resolver problemas deberán ser gratificantes, al igual también quizás como la intimidad o los besos y las caricias, porque todos los otros tiempos van a estar haciendo otras cosas, hermanos. También debemos de ser pacientes y entender que el segundo vistazo a menudo revela lo que yace detrás de una apariencia agradable y un toque atento. Dalila siguió preguntándole a Sansón acerca del secreto de su fuerza, hasta que finalmente él se cansó de escuchar sus quejas y se rindió. Esta es la segunda vez que Sansón se dejaba vencer por la persistencia, como lo dice el capítulo 14 y 17. ¿Qué excusa más lamentable para la desobediencia? Nunca debemos de permitir, hermanos, que nadie, aunque sean las personas persuasivas, nos convenzan de que caminemos por el camino incorrecto. Dalila era una mujer engañadora, con miel en sus labios y veneno en su corazón, fría y calculadora. Jugó con Sansón pretendiendo amarlo mientras buscaba un beneficio personal. Sansón, el poderoso guerrero, se convirtió en un esclavo y en vez de matarlo, hermano, los filisteos prefirieron humillarlo. Le sacaron a sí mismo los ojos y ahora él prácticamente tenía todo el tiempo para preguntarse si los encantos de Dalila justificaban pasar el resto de su vida en humillación. Y aunque Dios no abandonó a Sansón por completo, hermanos, como dice el capítulo 16, 28 al 30, permitió que prevaleciera la voluntad de Sansón y las consecuencias de su decisión sobrevivirían naturalmente. Nuestras vidas podemos optar por andar cerca de Dios o ir a nuestro propio camino. Sin embargo, hermano, nuestra elección tendrá consecuencias y Sansón no eligió su captura, pero sí quedarse con Dalila y no pudo escapar de las consecuencias de su decisión. Ciego y sin fuerza, Sansón lo llevaron a Gaza, donde pasaría el resto de su corta vida. Gaza era una de las 5 ciudades, las capitales de los filisteos, conocida por sus muchos pozos. Era una parada importante, hermanos, a lo largo de la gran ruta de caravanas que conectaba con Egipto hacia el sur y con Siria hacia el norte.
Tal vez los filisteos mostraron a Sansón como presa a todos los dignatarios que pasaban por allá. Y es algo irónico, hermanos, porque fue en Gaza que Sansón demostró anteriormente su gran fuerza al arrancar las puertas de la ciudad en el capítulo 16, versículo 1 al 3. Y ahora, en vez de ser un ejemplo de fortaleza o de fuerza, era un ejemplo de debilidad. Dagón era el dios más grande, el más importante de los filisteos, el dios del grano y de la cosecha. Y había muchos templos construidos en su honor. Y ahí era la adoración que ellos le daban, incluyendo el sacrificio humano. Los templos eran además de los centros locales de entretenimiento, del mismo modo que la gente de hoy día acude a los teatros. Los filisteos, hermanos, llenaban los templos locales. Se sentaban en el techo plano del mismo y miraban hacia el patio que quedaba abajo. Y los que comúnmente presenciaban era la tortura y la humillación de los prisioneros. Mire qué espectáculo más horripilante. Debido al control de los filisteos que ejercían a los israelitas, pensaban que su Dios era más fuerte. Pero cuando se colocó el arca de Dios ante Dagón en un templo militar, el ídolo cayó y se hizo pedazos, como lo dice 1 Samuel 5, del 1 al 7. La fuerza de Dios va más allá de números o del poder físico. Y a pesar, hermanos, del pasado de Sansón, Dios escuchó y contestó su oración, destruyendo a sí mismo el templo pagano y sus adoradores. Dios todavía lo amaba y estaba dispuesto a escuchar la oración de fe y confesión y de arrepentimiento de Sansón y a utilizarlo aún en este momento final, hermanos. Y uno de los efectos del pecado en nuestra vida es que a veces el pecado nos quita el deseo de orar y de hablar con Dios, pero un comportamiento moral perfecto no es un requisito tampoco para orar. No importa, no permita que los sentimientos de culpabilidad a causa del pecado lo aparten de su único medio de restauración. No importa cuánto tiempo haya estado lejos de Dios, hermanos, Él está listo para escucharlo y restaurarle. Todas las situaciones de la vida pueden salvarle si estamos dispuestos, ¿verdad? A volver hacia Él otra vez y permitir que Dios siga trabajando en nuestra vida como lo hizo en la vida de Sansón. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta ilustración de la vida de Sansón y porque podemos recordarnos, Señor, los problemas que pasan cuando no estamos conectados contigo. Ayúdanos a buscarte en espíritu y en verdad diariamente. Para la gloria y la honra tuya pedimos estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.